TRE significa en español ejercicios para la liberación de la tensión y el trauma. Son unos ejercicios que diseñó un trabajador social norteamericano y que producen una vibración espontánea del cuerpo, producidos por el sistema nervioso involuntario, que producen un estado de relajación muy rápido y muy sencillo en el cuerpo. El TRE en realidad es un camino para enseñarle al cuerpo humano a recordar algo que ya sabe y que ha olvidado, que es su capacidad de reducir la tensión después de que ha pasado por situaciones de estrés. Es una vibración que tienen los cuerpos de todos los mamíferos, pero nosotros los seres humanos la hemos bloqueado por efecto del aprendizaje. Entonces lo que hacen los ejercicios, lo que hace la técnica, es desbloquear los temblores y ponerlos al servicio de la relajación cotidiana, de mejorar el bienestar emocional y a la par de disminuir el impacto que el estrés causa en el organismo y que genera muchas enfermedades físicas o emocionales. Elegimos Bichuquén como programa piloto y como sede porque en 7 años han ocurrido 3 fenómenos naturales catastróficos que generaron shock permanente en la comunidad. Partimos el 2010 con el terremoto, después ese mismo terremoto generó un problema medioambiental que terminó clausurando el lago durante 6 meses y la gente no pudo trabajar. Y este verano tuvimos un mes en alerta roja por los incendios forestales. Los incendios aquí en esta comuna fueron muy terribles porque vivimos un mes de miedo, de terror. El incendio fue terrible. Toda la gente asustada, todos estábamos dispuestos a ayudar a la gente que estaban pagando los incendios. Hay una sensación en general de desesperación, de miedo, de desconfianza, y esa fue la información que levantamos que fue muy valiosa para después desarrollar el programa. Vimos una oportunidad de involucrarnos y que puede darle mucho valor al trabajo en temas de apoyo a las comunidades post situaciones de emergencia relevantes. Inhalo y exhalo, lento y profundo. La cabeza sigue el arco. Inhalo y exhalo profundo, miro siempre hacia el frente. Si miro hacia arriba, desconecto la mirada. El programa Bichuquén Participa tiene 4 etapas fundamentales. La primera fue el diagnóstico, un diagnóstico psicosocial que dio cuenta que la comunidad estaba traumatizada. La segunda etapa fue una etapa más masiva en la que convocamos a toda la comuna, a todos los interesados, y trajimos a 16 profesionales de Santiago que saben la técnica del TRE, que se están formando y también que se están formando en análisis bioenergético en la Escuela de Buenos Aires. La tercera etapa es la que estamos haciendo ahora. Trajimos a Pedro Rojas, que es el representante del TRE para Latinoamérica, a hacer un programa intensivo a los líderes sociales de la comuna y a ellos los formamos específicamente para que pudieran replicarla. Y la cuarta etapa va a estar liderada por mí y por el equipo y vamos a estar supervisando esta réplica del TRE en la comuna. Una experiencia inolvidable, que nunca pensé que existía, porque uno aprende primero que nada a conocer su cuerpo, a trabajar con él, darse el tiempo para uno, yo nunca me lo había dado, es algo maravilloso.
Pienso que esta técnica se puede implementar en la vida cotidiana, porque yo soy artesano, instructor náutico, y pienso en algún momento regalarle esta técnica para que se desestresen de la vida cotidiana de la ciudad y tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Desde el minuto que uno es mamá ya empieza a complicársele la vida porque hay tensiones, cosas que uno va acumulando, que al final ni las pastillas ni ningún tratamiento da resultado, y acá todo me cambió. Entonces fue una experiencia súper linda porque hace sentir más confianza a las personas y entregan confianza y cariño. Los cambios psicológicos y corporales que he tenido al realizar estos ejercicios me han permitido conocerme más como a mí mismo, saber cuál es mi resistencia emocional y física, ya que esta práctica te lleva a todo tu ser. El curso tiene siempre el mismo propósito, enseñar los ejercicios y poner a las personas a vibrar y enseñarlas cómo hacerlo de manera segura y tener acceso a la posibilidad no solo de recuperarse del desastre natural, de los efectos emocionales del desastre natural, sino también crecer como comunidad.